En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27. Santiago, capítulo 1, versículo 27. Epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra del Señor: la religión pura y sin mácula. Vamos a leerlo al unísono, por favor. Pueden mirar la pantalla, si así lo desean. Es así: 1, 2 y 3. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál es la religión pura y sin mácula? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Jesucristo, Jesús nuestro Señor, paradigma de la justicia social. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta linda mañana porque nos das el privilegio de leer tu palabra. Sabemos, Padre, que tu palabra es fuente de vida y tu palabra, Señor amado, nos inspira a vivir de una manera diferente. Gracias por este momento hermoso en el cual juntos podemos disfrutar de los cánticos que elevamos a ti, ofrendar a ti, Señor amado, y juntos compartir como el pueblo tuyo que te ama y te sirve. Ahora, Señor amado, trata con nosotros en este nuevo pasaje de la Escritura que leemos, y te pedimos que nos enseñes a vivir como tú quieres que vivamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, amados, una vez más, repito, cuando hablamos de paradigma, hablamos de ejemplo. Y Jesús, es interesante todo lo que Jesús hizo, lo hizo con el propósito de que nosotros sigamos su ejemplo. El domingo pasado, cuando Jesús le lavaba los pies a los discípulos, Él decía estas palabras: quiero que como yo hago, ¿qué más? Vosotros también hagáis. Cuando Jesús, por eso Jesús ha cambiado tanto a la raza humana y ha cambiado tanto el mundo. Porque Él en sí es un libro abierto en el cual tú y yo podemos beber, podemos mirar, podemos comer, podemos imitar. El apóstol Pablo decía que Jesús era el varón perfecto al cual debíamos de seguirlo. Y el apóstol Juan dice que el que dice que permanece en Él debe de andar como Él andó. Y uno de los temas, amados, que más se relaciona con el evangelio de amor de Jesús, como el ejemplo del amor, el evangelio del perdón del Señor. Uno de los temas más lindos es la justicia social. Y es lindo que nosotros entendamos y recordemos que nuestro Dios es un Dios que ama la justicia social. Y yo quisiera, amados hermanos, que por favor vayamos un instante a lo que dice el evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18 al 19. Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, nos encontramos del inicio del evangelio de Jesús, del ministerio de Jesús. Cómo Jesús inicia su ministerio allí en Nazaret. Cuando Él comienza su ministerio en Nazaret, Él dice estas palabras. Él llegó a la sinagoga, se sentó en la sinagoga y los llamaron a que leyese la profecía o leyese la palabra de Dios. Y Jesús se levantó, se puso su turbante en la cabeza, abrió el rollo de Isaías y dice este pasaje, este mismo versículo de Lucas 4, 18, dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así inició Jesús su ministerio. Cuando Él terminó de leer esta escritura allí en aquella sinagoga, Él dijo, cuando cerró la escritura, Él dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. Y es interesante, amados hermanos,
ver que Jesús inicia su ministerio tomando esta porción del libro de Isaías, porque era el propósito de Dios para con la humanidad, de que el mundo supiese que Jesús venía. Recuerden, vino el domingo pasado hablábamos, vino como muy humilde, se hizo humilde para salvar a los hombres, y él era ejemplo de humildad. Y ahora lo vemos diciendo: yo vine a este mundo con este objetivo, con este propósito. He venido a dar buenas nuevas a los pobres. He sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón. He venido a pregonar libertad a los cautivos. He venido a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En otras palabras, ha iniciado el tiempo de gracia para todos los oprimidos, para todos los encarcelados, para todos los ciegos, para todos los cautivos, para todos los quebrantados de corazón. El Espíritu del Señor reveló en la Escritura a Isaías el propósito por el cual Jesús iba a venir a esta tierra. Por eso Jesús es el paradigma número uno de la justicia social. Si hay algo que Jesús ama, es ayudar a aquellos quebrantados de corazón. Es invertir en aquellos que no tienen nada, en aquellos que lo han perdido todo, en aquellos que no tienen propósito de vida, en aquellos que no saben cómo van a comer el día de mañana. Una de las cosas fundamentales de las cuales Jesús inició su ministerio es diciéndole a este mundo: yo he venido para cambiar el mundo, para mostrarle el año agradable, la gracia de Dios derramada sobre todos aquellos que necesitan del Señor. Por esa razón, amados hermanos, nosotros consideramos que Jesús es un paradigma de justicia social. Y uno de los grandes historias y parábolas de Jesús ocurre, y le quisiera que vayamos a Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, porque Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente: yo he venido a transformar al mundo y no me importa la clase social que tengan las personas. No importa si son buenos, si son malos, si son ricos, si son pobres, pero yo he venido a preocuparme por aquellos que necesitan de mí. Y en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, nos encontramos una parábola, la parábola del buen samaritano. Y en esta parábola Jesús les enseña sobre la compasión y el cuidado hacia los demás, independientemente de su origen, de su condición. Jesús destaca la importancia de actuar con misericordia y amor hacia nuestro prójimo. En esta parábola nos encontramos una historia extraordinaria. Dice el versículo 25: y aquí un intérprete de la ley dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídale, y todo lo que gaste de más yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve
y haz tú lo mismo. Si hay algo distintivo en el ministerio de Jesús, que Él se preocupaba por aquellos que habían caído en cierta desgracia. En esta historia y en esta parábola que Jesús le enseña a aquel maestro de la ley que quería probarle, Él le dice una situación típica que podía pasar y había pasado a un hombre que era judío, en primer lugar, y que iba de Jerusalén hacia Jericó. Y en ese camino se encontraron unos ladrones, lo asaltaron, lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Amados hermanos, y quiero un poco darle nombres a estos personajes que aparecen en esta historia. Saben que el ser humano, siempre que el ser humano cae en manos de ladrones, cae en manos de Satanás. Yo creo que los ladrones de la vida, los ladrones fundamentales de la vida, el ladrón fundamental de la vida se llama Satanás. Ese ha tomado el ser humano, lo ha desnudado, lo ha golpeado, lo ha despojado y lo ha dejado medio muerto. Satanás es un enemigo del ser humano. Y el ser humano, por mucho que trate de encontrarse o encontrar sus objetivos, siempre en el camino se va a encontrar al diablo, que tratará por todos los medios de destruirlo, por todos los medios de quebrantarlo, por todos los medios de matarlo, porque él es el enemigo de las almas. Sin embargo, hay algo interesante en esta historia. Dice que el primer personaje que pasó alrededor de aquel que estaba casi muerto, desnudo, herido en el camino, aquel judío, fue un sacerdote. Los sacerdotes eran aquellos que pertenecían a la familia de Aarón, y exactamente estos eran los que servían en el santuario y llevaban los sacrificios delante de Dios. Debían de considerarse como las personas más santas que debían de ejercer el servicio a los demás. Sin embargo, este sacerdote, que era un religioso pulcro, limpio, no fue movido a misericordia como aquel que estaba en el camino. Lo miró, le dio la vuelta y pasó de largo. Amados hermanos, eso nos indica que ninguna religión, la religión no se preocupa por el ser humano. La religión, por mucho que las personas tengan un corazón religioso y que crean en Dios, eso por simple hecho no significa que van a ayudar al pobre y van a ayudar al necesitado. Para eso necesita algo más, se necesita un corazón dispuesto. Y este religioso miró al necesitado, lo miró, le dio la vuelta y se fue. Al rato pasó un levita. Y los levitas eran familia de los sacerdotes, pero estos levitas, amados hermanos, en el templo lo que hacían era cantar, lo que hacían era cuidar las puertas, lo que hacían en el orden hacia afuera. Ellos no les era permitido el sacerdocio, pero hacían todo lo otro en el templo. Y tal vez ese hombre estaba muy apurado porque tenía que irse a ensayar los cánticos que tenía que cantar. Quién sabe las cosas que le pasaban a aquellos levitas, pero cuando vio a aquel hombre necesitado, dice la palabra, que viéndole, pasó de largo. Los levitas representan a la familia. Y a veces la familia tampoco puede hacer nada por aquellos seres humanos que han caído en manos del diablo, en manos del ladrón, aquel que lo despoja, aquel que lo maltrata, aquel que lo deja medio muerto. La familia muchas veces tampoco hace nada, ni la religión puede hacer nada, ni tampoco la familia puede hacer nada. Sin embargo, en la historia nos encontramos con alguien que llegó, que no era familia, que no era religioso, o que no pertenecía ni siquiera a los judíos, era un samaritano. La palabra nos enseña y la historia nos enseña que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Había problemas étnicos, había problemas racial, había problemas religiosos entre ellos. Hoy no puedo darle exactamente todos los detalles de este conflicto, pero si usted va a Juan capítulo 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, ahí descubre cuántos conflictos había entre samaritanos y judíos. Ellos no se llevaban entre sí, ni siquiera se hablaban. Sin embargo, cuando aquel samaritano llegó donde estaba aquel judío que estaba despojado, herido, medio muerto, sangrando en el lado del camino, dice la palabra que fue movido a misericordia. Y cuando él fue movido a misericordia, llegó donde estaba él, primeramente limpió y vendó sus heridas,
lo montó en su cabalgadura, lo llevó a un hotel, allí lo cuidó de él. Al otro día, cuando se marchó, le dio 2 denarios, que era el pago de 2 días más de trabajo de un jornalero en los tiempos de Jesús, y le dijo al jornalero, le dijo al mesonero: aquí te lo dejo, cuando si gasta de más, cuando yo regrese, te lo pago. ¿A quién usted cree que se refiere? ¿A quién representaba este buen samaritano? Este buen samaritano representaba a Jesús, que nos miró a nosotros, aunque nosotros no éramos buenos, ni santos, ni puros, y nos llevábamos con Él. Jesús vino a este mundo a salvarnos y a cuidarnos y a defendernos y a cuidar de nosotros y a bendecirnos, a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Jesús, ese buen samaritano, representa a Jesús. Y ahora, cuando este hombre le dice, en la conversación con Jesús, Jesús le dice: ¿quién tú crees que fue el prójimo de este que cayó en manos de ladrones? Dijo a aquel intérprete de la ley: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Si hay un ejemplo de paradigma de justicia social, es Jesús. Porque Jesús se preocupa por todos aquellos que necesitan verdaderamente. Aquellos hambrientos, aquellos que están tristes, aquellos que han caído en el alcoholismo, aquellos que han caído en la prostitución, que han caído en la parte más baja de la tierra. Quiero decirle, en Jesús hay esperanza, en Jesús hay cambio, en Jesús hay solución, en Jesús hay vida eterna. Jesús vino a mostrar y a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Por eso Jesús es ejemplo de justicia social. Y fíjense, es importante ser ejemplo o es ejemplo de justicia social, que aún la palabra del Señor indica que el día en el cual el Señor venga a este mundo, Él va a dividir. Yo quisiera, hermanos, que vayamos a Mateo 25. Quiero que vean esto. Dense en cuenta de algo importante, lo importante que es para Jesús el servir a los demás y servir a los más necesitados. En Mateo 25, del 31 al 46, el Señor dice lo que va a ocurrir, amados, lo que va a ocurrir cuando Él venga, cuando el Rey venga. Y yo quisiera que vayamos en un instante, Mateo 25, 31 al 46. Dice la palabra del Señor, pueden mirar la pantalla, no tienen que buscarla, pueden mirar la pantalla. Dice así: cuando el Hijo del Hombre, oigan, Él es el Rey. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Jesús está diciendo, cuando yo venga en mi gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Allí vamos a estar los cubanos, los puertorriqueños, los venezolanos, los salvadoreños, los mexicanos, los puertorriqueños, los dominicanos, bueno, los puertorriqueños, los hondureños, todos vamos a estar allí frente al Señor. Dice la palabra del Señor, dice así: todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Interesantísima historia. Dice así: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque, vean conmigo por favor, 1, 2 y 3, versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Sigue. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá, vean conmigo:
De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí. ¡Wow! ¡Aleluya! Amado, Jesús es ejemplo total de justicia social. Si hay alguien verdaderamente justo, es el Señor. A tal grado que le dijo a aquellos que estábamos a la derecha, porque ahí yo estaba a la derecha, tú estabas a la derecha. Entonces se lo vea, porque si estaba a la izquierda, mejor. Si eres de la izquierda, mejor ni escuche la historia, porque dice el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque, ¿qué más? Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le respondió diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos amados, quiero decirles que esta es una situación bien delicada. Para el Señor, los débiles, los desvalidos, los hambrientos, los necesitados son personas de gran valor. Jesús es aquel que nos da ejemplo de lo que a Él le interesa en esta vida. Nosotros como cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debemos tener un brazo extendido para aquellos que necesitan de Él. Pero también si tienen hambre debemos de darle de comer. Si tienen sed debemos de darle de beber. Aunque sean nuestros enemigos. El apóstol Pablo lo recoge en Romanos. ¿Tienen hambre? A tus enemigos, dale de comer. ¿Tienen sed? Dale de beber. Pues haciendo esto, asco de fuego amontonará sobre su cabeza. Dale, haz bien a todos. Ayuda al necesitado. Amados hermanos, si hay alguien que se preocupa por todo ser humano, es el Señor. Amados, si hay muchos que dicen en esta tierra: pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite tanto hambre en el mundo? ¿Por qué permite tantos problemas en la tierra? ¿Por qué hay tantos africanos que se están muriendo? ¿Por qué hay tantos cubanos que tienen tanta hambre? Miren, amados hermanos, y así sucesivamente, ¿no? Ahí lo recojo a todos. ¿Saben qué pasa? Que el corazón de Dios está para bendecir y ayudar a todos los necesitados. Pero las manos de Dios es la iglesia y el pueblo de Cristo. El Señor nos dio ejemplo porque el mundo tenía hambre, el mundo tenía necesidad, el mundo estaba desnudo, el mundo está de la misma manera que tú y yo lo encontramos hoy, así también estaba el mundo cuando Jesús vino. Pero ahora dice: yo le estoy mostrando una forma diferente de que el mundo pueda subsistir y vivir de una manera diferente. Cuando la fuerza del amor, la fuerza de la misericordia del Señor haga que haya justicia social en el mundo. Por eso la iglesia de Jesucristo, la iglesia que somos tú y soy yo, necesitamos, amados hermanos, mostrar verdaderamente amor. No de palabras, sino de hechos. Amados hermanos, Jesús es el mejor ejemplo de justicia social para el ser humano. En conclusión, amados hermanos, la figura de Jesús como paradigma de justicia social trasciende las barreras del tiempo y del espacio, ofreciendo inspiración y guía en la lucha de un mundo más justo y equitativo. Su vida ejemplar, marcado por la compasión, la solidaridad, el compromiso con los marginados, suena profundamente en la búsqueda contemporánea de una sociedad más justa, más verdadera. Tú y yo somos llamados a marcar la diferencia. El Señor quiere, amados hermanos, que tú y yo seamos esa mano abierta, ese corazón abierto a tantos que lo necesitan. Amén. Yo creo, amados hermanos, que un Cristo que nos enseñó a vivir una vida diferente e hizo que la historia del mundo cambiase a través de su vida y a través de sus hijos, creo que es exactamente lo que Dios quiere con nuestra iglesia.
que seamos una iglesia que vivamos de esa manera. En esta semana, cuando estén en los grupos pequeños, vamos a ver algunas de las preguntas que vamos a estar debatiendo en los grupos en casa. Por ejemplo, ¿por qué crees que Jesús es un buen modelo cuando hablamos de tratar a todos por igual? Vamos a ver cómo piensan que Jesús ayudaría a las personas que no tienen suficiente comida, ropa o un lugar donde vivir. ¿Qué crees que Jesús diría sobre ser amable, de ayudar a alguien que está siendo tratado mal por otros? Amados, eso es justicia social. Son 10 preguntas que creo que va a ser interesante estudiarlas y responderlas en los grupos en casa que tendremos en esta semana. Pero, amados hermanos, a grandes rasgos, Jesús, nuestro Señor, es un ejemplo y sigue siendo ejemplo. Hoy hemos visto el tercer paradigma de Jesús. El primero fue el amor, paradigma de amor. El domingo pasado estudiamos paradigma de humildad y hoy vemos paradigma de justicia social. Si hay algo interesante en la vida de Jesús en este tema del paradigma social, es que comenzó con este mismo tema su ministerio. En medio de su camino enseñó que era necesario llegar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a aquellos necesitados. Y le enseñó con esta parábola la importancia de no importa quién, ayuda al que lo necesita. Y dice que el día en el cual Él venga y Él se sienta como rey en su trono, a los que están a la derecha le dirá: ven porque me ayudaste ayudaste a los más pequeños, a mí lo hiciste. Y a los que no lo hicieron, fuera, porque no hiciste lo que yo quería que tú hicieras. Amados hermanos, ¿en cuál de los dos grupos estás? ¿Derecha o izquierda? No hace falta que sean de la derecha, no de la izquierda. Y no es partido político. Estoy hablando de lo que es el corazón, de servir, de ayudar, de bendecir, de cuidar. Creo que somos las manos del Maestro. Seamos, amados, tengamos un corazón y un espíritu de servir a un Dios grande y a un Dios poderoso. Que Dios te bendiga, amado hermano. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser exactamente como Él quiere que seamos. Hombres y mujeres que podamos amar y bendecir a otros. Puesto en pie, oramos. Soberano Dios, en esta hora tu palabra ha sido enseñada. Sabemos, Padre, que tu corazón está con aquellos que tanto necesitan de un plato de comida, tanto necesitan de apoyo, de ayuda. Sabemos, Padre, que esa es tu pasión. Ayúdanos, Padre Santo, a reflejar, Señor amado, esto que hoy te hemos pedido. Permite que esta semana hagamos gesto de amor, hagamos algo de amor para aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ruego, hermano, y les pido, mi esposa me contaba en esta semana, yo le contaba lo que iba a predicar hoy, decía, sería bueno que le dijera a los grupos que en esta semana hagan algún gesto de amor con alguien. A lo mejor se encuentran en un hambriento, a una persona que está necesitada, hagan un gesto de amor, pero en esta semana, para el domingo que viene, puedan traer un testimonio de lo que pasó y con quién ayudaron. En esta semana, traten de hacerlo, hermanos. Traten de hacerlo en esta semana. Alguien haga un gesto de amor. Por favor, háganlo. Y vamos a estar poniendo en práctica lo que el Señor nos enseñó o nos dijo que hiciésemos. Jesús es paradigma de justicia social. Amén. Amén. Hemos terminado. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.